El mecanismo que utilizan los diuréticos de asa va a ser inhibir el control de transporte de sodio, potasio, 2 cloros en el asa gruesa ascendente de Henle. Esto va a impedir la reabsorción de los 3 iones. Como sabemos, el ion que es fundamental para el paso de los otros dos va a ser el cloro. Y estos fármacos van a competir en la posición del cloro. Esto va a promover la excreción de potasio y una excreción aumentada de sodio de un 20 al 25% más. También, al no dejar que pasen estos iones dentro de la célula y posteriormente al intersticio, va a disminuir la osmolaridad de la médula y así, secundariamente, también va a impedir la reabsorción de agua porque la tonicidad de la médula no es tan alta. Y por último, algunos de los medicamentos que son como los más importantes va a ser la furosemida, el ácido etaclínico, la bumetanida y la torresamida. Ahora les vamos a hablar un poco sobre algunos usos clínicos de los diuréticos de asa. En primer lugar, tenemos la insuficiencia renal aguda, que aunque los resultados no son realmente concluyentes, se recomienda el uso de diuréticos de asa, en especial la furosemida, en casos de oliguria y anuria de reciente progreso. Recordemos que la oliguria se define como la producción de orina menor a 0,5 mililitros por kilogramos por hora y la anuria una producción de orina menor a 100 mililitros al día. Estos medicamentos se utilizan debido a que el aumento del flujo urinario ayuda a arrastrar los cilindros intratubulares que podrían estar obstruyendo el túbulo en caso de, por ejemplo, una necrosis tubular aguda. Además, la reducción del transporte activo de sodio disminuye los requerimientos de oxígeno de las células, por lo que disminuiría el daño isquémico en las células tubulares. Por otro lado, la furosemida también inhibe la deshidrogenasa de las prostaglandinas, lo que induce un aumento en la activación de las prostaglandinas vasodilatadoras que ayudarían al incremento del flujo renal. Por último, es importante mencionar que una vez restablecida la oliguria, el uso de estos diuréticos está contraindicado, puesto que el aumento de la diuresis no va unido necesariamente a la mejoría del daño renal, por lo que sería innecesario continuar administrándole diuréticos de asa. Otra de las aplicaciones que tienen los diuréticos de asa es cuando hay hiponatremia hipervolémica. Se considera hiponatremia cuando los niveles de sodio séricos son menores o iguales a 135.000 equivalentes litro. La hiponatremia hipervolémica, que se asocia a trastornos edematosos, se caracteriza por un déficit en la excreción de agua libre, es decir, de agua hipotónica respecto al plasma, lo que lleva a una retención inadecuada de esta. Normalmente se da cuando tras una alteración en el volumen sanguíneo debido al trastorno de base hay activación de los sistemas compensatorios que retienen agua y sodio, y el paciente continúa con la ingesta de agua. Por lo tanto, se presentará un imbalance donde hay un volumen extracelular expandido y una hiponatremia dilucional. Aunque la primera línea de terapia es la restricción de líquidos, en situaciones agudas los diuréticos de asa pueden ser útiles debido a que inducen diuresis con la orina usualmente hipotónica. Se espera que el efecto neto de los diuréticos de asa en la hiponatremia sea un aumento gradual de la concentración sérica de sodio mientras se disminuye el agua corporal total. Para revisar cómo es el mecanismo de acción de estos diuréticos de asa en la enfermedad de SIDA, que produce una hiponatremia severa, es importante saber la fisiología normal de la ADH. Sabemos que cuando se produce una variación en la osmolaridad plasmática, la neuropófisis va a notar esto y va a liberar ADH en condiciones fisiológicas normales. Pero este síndrome se caracteriza por producir esa excreción de manera deliberada. Normalmente la ADH tiene su punto de acción en los túbulos distales, produciendo la expresión de aquaporinas y por consiguiente la reabsorción de agua. Con esto, en este síndrome, debido a que la deliberación se produce continuamente y sin poder suprimirse, se va a incrementar el volumen de agua total, lo cual produce la solubilidad del sodio y produciendo una consiguiente hiponatremia. En el caso del tratamiento de estos diuréticos de asa, se utiliza en conjunto con tabletas de sal, debido a que como tenemos hiponatremia, los diuréticos de asa lo que producen es, como vemos acá en la pantalla, en la imagen de la derecha, se produce un bloqueo de la sodio-potasio 2-cloro, lo cual va a inhibir el intercambio en el asa ascendente gruesa, el intercambio de sodio y por consiguiente de otros solutos como cloro y potasio, lo cual va a disminuir la hiperosmolaridad medular del riñón. Entonces, lo que va a producir es que cuando se bloquean estos, se va a producir una mayor excreción de sodio en el túbulo, por lo cual va a arrastrar mayor cantidad de agua y produciéndose una mayor liberación. Se da concomitante con tabletas de sal, pues para suplir esa depresión de sal, y por consiguiente, entonces sabemos que se le da al paciente 20 miligramos de furosemida 2 veces al día. Este tratamiento solo es efectivo en osmolaridades mayores de 2 veces que la sérica, es decir, mayores a 500 milimoles por kilogramo, disminuye la osmolaridad en la orina y aumenta la excreción de agua. Como les dije, arrastra mayor cantidad de solutos y como sabemos el sodio va de la mano del agua y entonces se secreta más agua. Al mismo tiempo, pues
en ese momento altera la respuesta renal a la AH, porque si ya no tenemos una hiperosmolaridad en la médula renal, no va a haber el gradiente de agua suficiente para reabsorber el agua en los túbulos distales, y por lo cual se hace mayor secreción de agua. Es importante durante este tratamiento tener revisión de potasio sérico, ya que como se bloquea esta bomba, se va a excretar mayor cantidad también de potasio y otros electrolitos como cloro. En el síndrome nefrótico se utilizan los diuréticos de ASA especialmente para tratar el edema que estos individuos presentan. Entonces, para entender un poquito la patofisiología del síndrome, hay que saber que este se caracteriza por una lesión en los pocitos que incrementan la permeabilidad de estos. Esto hace que el individuo tenga una gran cantidad de pérdida de proteína en la orina. Esto explica también la tetrada del síndrome nefrótico, que se caracteriza por una hipoalbuminemia, una hiperlipidemia, una proteinuria masiva y un edema periférico. Entonces, este edema periférico, ¿cómo se genera? Entonces, al paciente perder una gran cantidad de proteínas en la orina, esto causa una hipoproteinemia, lo cual disminuye la presión oncótica plasmática, haciendo que se mueva agua y electrolitos al intersticio. Esto de por sí ya causa un edema en el paciente, pero este movimiento de agua y electrolitos al intersticio también causa que se disminuya el volumen vascular y por ende el flujo renal. Al esto suceder, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, lo cual promueve la retención de sodio y agua en el paciente, que también va a hacer que este edema que ya presenta se incremente. Entonces, al usar los diuréticos de ASA, se busca promover la excreción de este sodio y agua que ya tiene el paciente para poder disminuir el edema. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, el organismo responde de tres maneras. Aumenta el tono simpático, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la secreción de hormona antidiurética. Estos dos últimos generan un aumento en el volumen circulante, generando un retorno venoso al corazón mayor. Este volumen de precarga aumenta el volumen sistólico, compensando el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando hay un gran aumento del volumen, se puede generar edema periférico y congestión pulmonar. Esto es la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual el corazón no es capaz de bombear la sangre hacia todo el cuerpo, y esta se acumula en los pulmones y el hígado principalmente. Los diuréticos ayudan ya que excretan sodio y agua, disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo y su presión sistólica, por debajo de niveles que favorecen la congestión pulmonar. Esta es la principal indicación de diuréticos de ASA. Solo deben ser utilizados cuando hay indicios de congestión pulmonar como estertores o edema, ya que si hay una diuresis muy grande se disminuye el volumen y por ende el gasto cardíaco y podría ser peor para el paciente. Para continuar, vamos a hablar sobre la hipertensión y la indicación de diuréticos de ASA en esta patología. Los diuréticos disminuyen los valores de presión arterial gracias a que inducen la excreción de sodio y de líquido. A los pacientes normalmente hipertensos se les recomienda tener una dieta baja en sodio y que las guías normalmente lo que incluyen para pacientes hipertensos es las tiazidas como tratamiento, más no los diuréticos de ASA. Esto lo vemos en guías de sociedades de Europa, de Estados Unidos, tanto de la Organización Mundial de la Salud. En pacientes pues, sin enfermedad renal crónica se prefiere el uso de las tiazidas, mientras que en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sí hablan sobre el uso de los diuréticos de ASA en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular disminuida, específicamente menor a 30 mililitros por minuto. La preferencia de las tiazidas sobre los diuréticos de ASA para la hipertensión normalmente es porque las tiazidas tienen una vida media mayor y digamos que cuando se ha usado los diuréticos de ASA, pues han evidenciado que el eje RAS, el eje renina-angiotensina-aldosterona, puede contrarrestar los efectos del diurético después de que éste ha pues, perdido su acción en el ASA. Por eso se prefieren las tiazidas y la razón por la cual se prefieren los diuréticos de ASA en personas con una tasa de filtración glomerular disminuida es porque la competencia que hay para llegar al túbulo, digamos con los ácidos orgánicos producidos, la dan mejor, son mejores para competir los diuréticos de ASA, por eso pues tienen un mejor efecto que las tiazidas. Sin embargo, digamos, esto es muy discutido y hay muchos estudios que igual hablan sobre las tiazidas en personas con una tasa de filtración glomerular disminuida, pero en las guías actuales esto es lo que se recomienda para los pacientes. La siguiente patología de la cual vamos a hablar va a ser la cirrosis, pero la indicación a la cual nosotros vamos a referirnos para el uso de diuréticos de ASA va a ser la citis. Como ya sabemos, la citis va a ser secundaria principalmente a una hipertensión portal. El aumento de la presión en el sistema portal va a llevar a un desequilibrio de las fuerzas de Starling al aumentar la presión hidrostática del sistema. Esta presión hidrostática va a hacer que el líquido dentro del vaso se extravase fuera a el espacio peritoneal, acumulándose en este espacio y llevando a lo que conocemos como la citis. Los objetivos del tratamiento, el primero va a ser el de disminuir
disminuir ese volumen acumulado. Segundo, disminuir el edema periférico, pues como se está afectando las fuerzas de Starling en el sistema abdominal, también se está afectando a nivel periférico. Y no causar depresión de volumen intravascular, pues si nosotros bajamos el volumen de forma muy rápida, el paciente va a sufrir de una depresión del volumen intravascular sin afectar el del líquido acumulado en la cavidad peritoneal. Por eso es importante manejar una velocidad constante, pero no tan acelerada en nuestro tratamiento. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Vamos a iniciar el tratamiento ante una citis diagnosticada clínicamente, ya sea semiológicamente o de ecografía. El líquido que va a ser como el ideal para este tratamiento va a ser uno con bajas concentraciones de proteínas y de células, es decir, con esto vamos a descartar que haya otros procesos asociados a esta citis como una infección, o sea, una peritonitis bacteriana o un carcinoma peritoneal, y también un gradiente de albúmina sérica acítica alta. Los medicamentos que vamos a utilizar va a ser la furosemida y la espironolactona, pero nosotros vamos a hablar más que todo un poco de la furosemida, de la acción de la furosemida. Entonces, al promover la excreción adicional de sodio, este sodio va a ir acompañado de líquido, o sea, de agua, y esto va a ser igual a aumentar la natriuresis, como ya hablamos en el mecanismo de acción de este tipo de diurético. Esto va a lograr que las fuerzas de Starling poco a poco se vayan reequilibrando a nivel vascular, disminuyendo la presión hidrostática del sistema porta y de esta manera permitiendo que el líquido que está extravasado en la cavidad peritoneal vuelva otra vez a los vasos y quitando ese almacenamiento y permitiendo que salga por natriuresis. El 90% de los pacientes responde a este tratamiento de manera apropiada. Si no responde, es importante el analizar otras etiologías que pueden estar asociadas o ver si está como cumpliendo con el tratamiento de manera adecuada. Bueno, los diuréticos de la asa también se usan como tratamiento para la hipercalcemia. Recordando lo que se dijo antes de su mecanismo de acción, son inhibidores del cotransportador de sodio, potasio y cloro, y esto va a generar que se excrete potasio al lumen. Este voltaje positivo que queda en el lumen es lo que genera que haya una reabsorción de magnesio y de calcio en el intersticio. Adicionalmente causan una pérdida de magnesio y de calcio en la orina, y por eso es que se usan como tratamiento para la hipercalcemia. Lo ideal es intentar corregir la depresión del volumen asociada a la hipercalcemia, y si no funciona, pues sí se usan los diuréticos del asa. En la acidosis tubular renal hay 4 tipos. En esta ocasión vamos a hablar solamente de la tipo 4, que también es llamada acidosis hipercalémica. Esta se da por la deficiencia de aldosterona o resistencia pues a esta en los conductos colectores, lo que afectará tanto a las células principales y a las células intercaladas alfa. La aldosterona tiene un papel súper importante en la regulación de los niveles de sodio, potasio e hidrógeno. Entonces, el efecto reducido de la aldosterona puede afectar algunos canales, como se ve en la imagen, de la función de la ATPasa de sodio y potasio, haciendo que los niveles de sodio bajen y los niveles de potasio aumenten en la sangre. Es decir, vamos a ver una hiperpotasemia. Y también puede haber un efecto reducido de la aldosterona en el canal de hidrogenión ATPasa en las células intercaladas, lo que significa que se va a retener más hidrogenión en las células y finalmente en la sangre va a producir una acidemia. También existen otras causas de acidosis tubular renal tipo 4. Una de ellas puede ser la hipovolemia grave o enfermedades como el lupus sistémico, medicamentos como el litio o la anfotericina B que permiten que el túbulo distal y las células del conducto colector sean más permeables a iones de hidrógeno. Para tratar esta enfermedad se utiliza diuréticos de asa, esto con el fin de tratar el hipoaldosteronismo, porque este va a aumentar el suministro de sodio en el conducto colector, lo que va a hacer que se secrete más iones de potasio e hidrógeno de la sangre a la orina. Y en esta diapositiva les dejamos una tabla donde pueden apreciar diferentes dosis que se aplican de estos diuréticos de asa, como la furosemida o bumetanida, en diferentes patologías. Los efectos adversos de los diuréticos de asa pueden incluir hipovolemia y su uso excesivo puede provocar deshidratación grave con posibilidad de colapso circulatorio. Producen pérdida de potasio, magnesio e hidrogeniones que pueden conducir a alcalosis hipoclorémica, y la hipopotasemia que se produce es menor a la producida por los diuréticos tiacídicos. La furosemida es el diurético de asa representativo y puede producir hiperuricemia y precipitar la crisis de gota. La administración de furosemida en una inyección o infusión rápida a dosis altas puede producir tinnitus e incluso sordera permanente. La furosemida también puede producir hiperglucemia, pero con menor frecuencia que los diuréticos tiacídicos. Dentro de otros síntomas están la hipotensión, la pérdida de peso, el espasmo vesical, también puede producir síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia plásica y necrosis epidérmica tóxica. Tenemos otros diuréticos de asa como bumetanida, que puede presentar efectos adversos como síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia, encefalopatía, molestias gastrointestinales, mareo, cefalea y azoemia, que es la presencia de nitrógeno en sangre. También la torsenida, que puede producir síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, taquicardia ventricular, poliuria y rinitis. Y por último, el ácido etacrínico, que puede producir pancreatitis, agranulocitosis, ototoxicidad, hepatotoxicidad y trastorno tromboembólico.